Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 26 de mayo del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos, y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barrabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán, de viva voz, lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. A saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada, y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas, 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 26 de mayo del 2019. Este domingo, la primera lectura, nos habla de lo que sucede, cuando gente de buena voluntad y sin formación, actúa al margen del magisterio de la Iglesia, enseñando cosas que confunden a la gente y que en este caso enojaron mucho a Pablo y Bernabé, quienes acuden a las cabezas de la Iglesia para hacer las respectivas aclaraciones. En la segunda lectura, nos dice San Juan como la ciudad santa que viene siendo la Iglesia, está cimentada en las 12 tribus, y en los 12 apóstoles, que representan al magisterio de la Iglesia, a través del cual Dios sigue manifestando su gloria, su sabiduría y su amor.
El Evangelio nos dice que, si de verdad amamos a Dios, tenemos que obedecer sus mandatos, y Dios nos da a conocer sus mandatos, a través de su palabra y del magisterio de la Iglesia, que está formado por el Papa, los obispos, los sacerdotes. Y la consecuencia por obedecer los mandatos de Dios, es la paz en nuestro corazón y la ausencia de miedo. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta lectura nos habla de lo que sucede cuando gente de buena voluntad, sin ser enviada, sin estar debidamente preparada y capacitada, se pone a enseñar por su cuenta, que fue lo que hicieron los discípulos que venían de Judea, provocando confusiones, discusiones y altercados, en la comunidad de Antioquia. Imagínate que yo te digo que tengo mucho amor por los enfermos, que mi mayor sueño es curarles, servirles, atenderles, pero nunca he leído un libro de medicina, ni me he capacitado para ser doctor o enfermera. Con todos estos antecedentes, ¿tú te dejarías operar por mí? Claro que no. Eso de querer curar enfermos sin tener los conocimientos adecuados sería algo temerario e inconsciente, pues así de temerario e inconsciente es trabajar en la viña del Señor, sin la formación adecuada, ya sea como catequista, ministro de Eucaristía, predicador, etc. Muchas se justificarían su falta de preparación diciendo, pero tengo buena voluntad, buenos deseos, mucho amor, etc. Si los buenos deseos bastaran, en primer lugar, Dios no habría mandado a su Hijo Jesucristo a enseñarnos el camino y, en segundo lugar, Cristo no se hubiera pasado 3 años formando a sus discípulos. Además, los encargados de la comunidad de Antioquia eran Pablo y Bernabé, por lo tanto, los discípulos que venían de Judea, en vez de enseñar por su cuenta, debieron haberse puesto a las órdenes de Pablo y Bernabé, para no crear tantos problemas y confusión en la iglesia. Gracias a Dios, y la formación que tenían Pablo y Bernabé, en lugar de ponerse al tú por tú con los discípulos, decidieron humildemente, ir a Jerusalén a tratar el asunto con los apóstoles y presbíteros para aclarar los malos entendidos. Con esto nos indican lo que hay que hacer cuando en un grupo o en una comunidad existan confusiones. En lugar de ponerse a discutir, insultarse, salirse de la comunidad, hay que recurrir a la autoridad puesta por la Iglesia y por Dios para hacer las aclaraciones debidas. En esta lectura, los apóstoles le dan la razón a Pablo y Bernabé y mandan a Judas y a Silas a aclarar la situación diciéndoles, hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. Uno de los pecados de los fariseos en la época de Jesús, era haber impuesto a la gente en nombre de Dios, más cargas de las necesarias. Dios a través de Moisés, había entregado al pueblo de Israel solo 10 mandamientos, los fariseos les agregaron a esos 10 mandamientos, 350 mandamientos más por su cuenta, haciendo casi imposible el cumplimiento de la ley a la gente de ese entonces. No solo en la época de Jesús existió el fariseísmo, sino que sigue existiendo en nuestra época. El diablo cuando no puede sacar a la gente del camino de Dios con las tentaciones y el pecado, lo que hace es sacar a la gente, haciéndoles el camino más pesado. Mucha gente disque buena, se deja llevar por los escrúpulos, por los prejuicios, o simplemente por su ignorancia y soberbia y pretende ser más sabio que Dios e inventa leyes y mandatos que nada tienen que ver con las que Dios ha establecido. Con esto, esa gente, no se da cuenta que deja de trabajarle a Dios y empieza sin darse cuenta, a trabajarle al diablo, porque hacen que el camino a Dios, de ser algo sencillo, simple, se vuelva complicado e imposible de transitar, para los que son llamados, haciendo que muchos se desanimen, se retiren y se condenen. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Mateo capítulo 23, versículo 13. Por lo tanto hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas, ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes, ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el Señor dice, ay de ustedes, equivale a una maldición. En este caso, con los maestros y fariseos, que imponen cargas muy pesadas a la gente. Cargas que ni ellos mismos eran capaces de cargar, cerrándose a sí mismos y a los demás la entrada al reino de los cielos. Tan malo es poner cargas de más, como poner cargas de menos.
¿Esto qué significa? Bueno, ¿cuándo es de menos? Mucha gente que está trabajando activamente dentro de la iglesia en algún ministerio, se da el lujo de hacer descuentos a la salvación, olvidándose de que son trabajadores y no propietarios de la viña, dando permiso a la gente, en ocasiones hasta de pecar, por ejemplo. Si no vas el domingo a misa, no te preocupes, vas otro día y no pasa nada. Mentira. Si una persona, sin causa verdaderamente justificada, deja de asistir a misa el domingo, comete pecado mortal y de no confesarlo y morirse con este pecado, se condena. Por otro lado, está esa gente escrupulosa, puritana, que ve pecado en todo y en todos y si no los ve, los inventa, imponiendo cargas pesadísimas a aquellos que quieren seguir a Dios, desesperándolos e inquietándolos. El camino de Dios es recto y no está permitido salirse, ni a la derecha, ni a la izquierda y aquellos que se dedican a enseñar a otros, deben prepararse, formarse y preocuparse por ser fieles al mensaje recibido y no agregar, ni quitar nada a los mandatos establecidos por Dios a través de su iglesia. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Gálatas capítulo 5, versículos 6 al 7. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente mucha gente se sigue dejando llevar por los chismes, y por los chismosos que son los empleados del diablo y lo único que pretenden es detener y no dejar avanzar a aquellos que han encontrado el camino de la salvación. ¿Ustedes estaban caminando bien? ¿Quién les dio la señal de detenerse? Los chismosos, los metiches, los que no saben nada de nada, lo único que saben es entrometerse en todo. Pobres de aquellos chismosos, que han sido causa de que se detengan aquellos que estaban caminando bien, aquellos que fueron llamados por Dios. Y pobres, de aquellos que creyeron más en los chismes, que en el llamado de Dios. Tener o no la circuncisión, es algo intrascendente, lo verdaderamente importante es la fe que actúa, mediante el amor. Con esto el Señor nos quiere decir, que lo importante no es tanto lo de afuera, sino lo de adentro. Lo importante no es tanto lo que haga, sino con qué fe y amor lo haga y eso solo Dios puede saberlo. El chismoso se deja guiar por las apariencias, las malas interpretaciones, deformando la verdad e inquietando a la comunidad. A esos envidiosos, soberbios, prepotentes, enviados de Satanás deberíamos de expulsarlos de la iglesia y otra sería la realidad de la iglesia. Pero debido a esas personas, que se ponen a hablar, sin saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, se inquieta la comunidad, se dan las malas interpretaciones y se hacen juicios que detienen el caminar de los buenos y llegan a sacar del camino a los que fueron llamados por Dios para trabajar en la extensión de su reino. A Caruso, cuando era pequeño, su maestra de música le dijo, «Tu voz es como el ruido del viento en las persianas». Opinión injusta y sin amor para un pobre niño que se esforzaba por cantar. Pero su madre secó las lágrimas de aquel niño y le convenció de que sería un gran cantante. El niño decidió creerle más a su madre que a su maestra y descalzo acudía a sus clases para ahorrar zapatos y pagar su cuota. Y Caruso llegó a ser el mejor tenor de su tiempo. Es más importante creer en el Creador que en las criaturas. Y si el que te creó te ha llamado, te ha elegido y cree que de ti puede hacer un hombre santo, una mujer santa, un hijo e hija de Dios, créele a Dios y no dejes que nada ni nadie te detenga en tu caminar hacia Él. Las adicciones, los apegos, las ataduras, los chismes, el qué dirán, nos esclavizan y no nos dejan ser libres. Si seguimos creyendo más en los chismes, en el qué dirán, en los apegos, que en Dios, estamos mal, nunca seremos libres y seguiremos siendo esclavos toda la vida. Si ya Dios nos liberó de eso, ¿para qué volver a someterse de nuevo a la esclavitud? Recuerda lo que dice el dicho, nadie es monedita de oro, para caerles bien a todos. Por lo tanto, que no te preocupe el qué dirán los demás, que te preocupe el qué dirá Dios. Los demás no te pueden salvar, ni condenar, Dios sí. Por eso, si tú sigues creyendo más en los demás que en Dios, mereces tener todo lo que hasta ahorita has tenido, ya que ellos, van a hacer que te detengas, o que te salgas del camino correcto, llevándote tarde o temprano, a tu condenación. Recuerda que Dios no va a hacernos una encuesta de popularidad para salvarnos, sino que nos va a hacer un juicio personal. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 2.
Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse, pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se han de circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ustedes se han de circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. En otras palabras, si ustedes siguen creyendo más en las costumbres externas, que en la conversión interna, Cristo no les servirá de nada. Si ustedes se fijan, en las parroquias, en los pueblos, en las fiestas patronales, verán que gran parte de la comunidad participa en ellas. En cambio, si ustedes observan, en la fiesta más importante de la Iglesia, que es la Eucaristía, verán que es muy poca la gente que va diario a misa y muy poca la gente que se acerca a comulgar. ¿De qué les sirve haber participado en las fiestas patronales y haberse gastado todo su dinero en el castillo, en los cohetes, en la música, si por dentro no existe conversión interna? En un salón de clases había varios niños. Uno de ellos preguntó: «Maestra, ¿qué es el amor?». La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta inteligente que había formulado, pero como ya era hora del recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajesen lo que más despertase en ellos el sentimiento del amor. Los chicos salieron apresurados y cuando volvieron, la maestra les dijo: «Quiero que cada uno muestre lo que trajo consigo». El primer alumno respondió: «Yo traje esta flor. ¿No es linda?». Cuando llegó su turno, el segundo alumno dijo: «Yo traje esta mariposa. Vea el colorido de sus alas. La voy a colocar en mi colección». El tercer alumno completó: «Yo traje este pichón de pajarito que se cayó del nido, ¿no es gracioso?». Y así los chicos, uno a uno, fueron colocando lo que habían recogido en el patio. Terminada la exposición, la maestra notó que una de las niñas no había traído nada y que había permanecido quieta durante todo el tiempo. Se sentía avergonzada porque no había traído nada. La maestra se dirigió a ella y le preguntó: «Muy bien, ¿y tú encontraste algo?». La criatura, tímidamente, respondió: «Disculpe, maestra. Yo vi la flor y sentí su perfume. Pensé en arrancarla, pero preferí dejarla para que exhalase su aroma por más tiempo. Vi también la mariposa, suave, colorida, pero parecía tan feliz que no tuve el coraje de aprisionarla. Vi también el pichoncito caído entre las hojas, pero al subir al árbol, noté la mirada triste de su madre y preferí devolverlo al nido. Por lo tanto, maestra, traigo conmigo el perfume de la flor, la sensación de libertad de la mariposa y la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito. ¿Cómo puedo mostrar lo que traje?». La maestra agradeció a la alumna y le dio la nota máxima, considerando que había sido la única que logró percibir que el amor no es algo que se puede ver ni tocar, solo experimentar, porque solo podemos traer el amor en el corazón. Recuerda, lo que importa es lo de adentro, no lo de afuera. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro del Apocalipsis. Dios le presenta a San Juan una ciudad santa que desciende del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Esta primera manifestación de la Iglesia de Dios, se encuentra cimentada y enraizada en las 12 tribus de Israel. De una de estas 12 tribus, la de Judá, saldrá Jesucristo nuestro Señor. Esta iglesia tiene murallas para defenderse, pero también tiene puertas dirigidas a los 4 puntos cardinales, para que pueda entrar toda la gente que quiere por ellas. Estas puertas representan a los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos presentan la buena nueva. ¿Cuál buena nueva? Recordemos que uno de los nombres que se da a Cristo es Yo soy la puerta. Creer en Cristo Jesús, nos lleva a traspasar las murallas y a entrar a formar parte de la ciudad santa. La muralla descansa sobre 12 cimientos, que vienen a ser los 12 apóstoles, que en la actualidad, son, el Papa, los obispos y sacerdotes. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es su iglesia, y todos nosotros unidos a Cristo, somos templos vivos del Espíritu Santo, en los que se manifiesta la gloria de Dios. Recuerdo que mi vecina plantó un árbol afuera de su casa, en la banqueta, y yo creo que nunca se imaginó que ese árbol fuera a crecer tanto y tener raíces tan largas. Con el tiempo, las raíces del árbol invadieron mi cochera, levantaron el piso y me dejaron inaccesible la entrada. Cuando fui a reclamarle a la vecina, ella me dijo:
A mí no me diga nada, yo no le levante su piso, fueron las raíces del árbol, así es que arréglese con el árbol. Para no tener más problemas mandé llamar a un albañil para que me arreglara el piso de mi cochera, y el albañil me dijo: mire señora, si no hace algo con ese árbol, las raíces van a volver a crecer y a romper el piso, así es que yo le sugiero que le eche aceite quemado a las raíces del árbol y así se secará y no volverá a causarle problemas. Con todo el dolor de mi corazón, conseguí el aceite quemado, lo echaron en las raíces del árbol, y en menos de 2 meses, el árbol se había secado, más tarde, se empezó a desgajar y a caer, hasta que terminó el pobre árbol tirado en el suelo, convirtiéndose en leña para el fuego. Cuando una persona ve un árbol hermoso, es raro que diga: qué bonita raíz, y lo que sostiene, alimenta y da vida al árbol, es la raíz. Sin raíz, el árbol no existiría, no podría mantenerse en pie, se hubiera muerto. Bueno, pues el diablo sabe que la raíz de nuestra religión, de nuestra relación con Dios, de nuestro creer en Dios es la Iglesia, que se encuentra cimentada en los apóstoles, cuyos representantes de los apóstoles son el Papa, los obispos y sacerdotes. Y por eso trata de echarle aceite quemado a nuestras raíces, a través de los chismes, las calumnias, de los hermanos separados que vienen a hablarnos mal de nuestros sacerdotes, de nuestra iglesia, que vienen con ideas que nos confunden, nos inquietan y si los escuchamos y les damos acogida, queman nuestras raíces, y tumban nuestros árboles de fe. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos, y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra iglesia está cimentada en los apóstoles y en los profetas y siguiendo con el ejemplo de arriba, si los cimientos equivalen a las raíces de un árbol, yo nunca he visto a un árbol tan tonto, que trate de cortar sus propias raíces. Pero curiosamente sí me he encontrado católicos tontos, que andan cortando sus raíces, cuando atacan, critican o hablan mal, de sus pastores. La piedra angular, la que sostiene toda la estructura y los cimientos, es Cristo Jesús, y en la actualidad existen muchas corrientes. La nueva era, Buda, Hare Krishna, los testigos de Jehová, por decir algunos, que quieren quitarnos a la piedra angular de la salvación del mundo, la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros los católicos, debemos ajustarnos en obediencia a los pastores y participar activamente en la construcción, comprometiéndonos a trabajar en la extensión del reino de los cielos, hasta formar un templo santo en el Señor. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 3, versículo 10 y 13 al 15. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios, y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima. Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fue en el bautismo, donde recibimos por medio del Espíritu Santo, las gracias santificantes y la fe en Cristo Jesús nuestro Señor, que son los cimientos de nuestra fe. Y depende primero de, que no dejemos que nadie nos quite los cimientos. Y segundo, depende de cómo construimos arriba de estos cimientos, el que nos salvemos o nos condenemos. No dejemos que nos quiten los cimientos. ¿Qué significa esto? Que no dejemos que las corrientes del mundo, el esoterismo, la superstición, la magia, la superchería, el curanderismo y todas esas tonterías que nos confundan y nos lleven a creer que puede haber algo o alguien más poderoso que Cristo Jesús nuestro Señor para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos y conducirnos a la paz, a la felicidad y al amor. No dejemos que nada ni nadie nos quite nuestra fe. Segundo, construir arriba de los cimientos.
Para construir arriba de los cimientos, se necesita material, ladrillos, cemento, etc. También los católicos para construir arriba de la fe en Cristo depositada por el Espíritu Santo en nuestro bautismo en cada uno de nosotros, necesita de ladrillos espirituales, que son la formación, el estudio y conocimiento de la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Y pegar estos ladrillos con el cemento de las obras, del servicio, y de la entrega auténtica a Dios en el seguimiento a Cristo, y así podamos construir una obra que resista el fuego de las pruebas, de las persecuciones, de los fracasos y sinsabores y nos lleve a permanecer firmes hasta el fin. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Mateo capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la construcción de un edificio, no solo se requieren albañiles, sino también se requiere a los maestros albañiles, al ingeniero, al arquitecto. El arquitecto es el que hace el proyecto de construcción, es el que diseña la construcción y decide cómo va a quedar. El arquitecto en la vida de todo católico, debe ser Cristo Jesús nuestro Señor. El ingeniero, es el que de acuerdo a los planos dados por el arquitecto, dirige la construcción. El ingeniero de todo católico debe ser el Espíritu Santo, que a través del magisterio de la Iglesia, constituido por el Papa, los obispos y los sacerdotes, nos guían y dirigen para alcanzar la salvación. Los maestros albañiles son los que ponen a trabajar a la gente, de acuerdo a las instrucciones del ingeniero. En la Iglesia católica, los maestros albañiles vienen siendo los coordinadores de comunidades, de grupos, o sea, los seglares comprometidos, formados, capacitados y autorizados por el obispo, el párroco, o el sacerdote, para trabajar en la extensión del reino de los cielos. Y los albañiles, son todos aquellos católicos que escucharon el llamado de Cristo, y se han decidido venir a trabajar en la viña. Si tú estás en alguno de estos puestos, felicidades, eres parte de la iglesia fundada por Cristo, y los poderes de la muerte jamás podrán vencerte y en la obediencia a tus pastores, a quienes Dios les ha dado las llaves del reino de los cielos, tienes asegurada tu entrada a la eternidad. Pero si no estás en alguno de estos puestos, ojo. Cristo nos dice claramente, el que no está conmigo, está contra mí, el que no recoge conmigo, desparrama. En otras palabras, si no eres de los constructores del reino, eres de los destructores. Cuando la orquesta dejó de tocar durante unos minutos, un joven invitó a su compañera de baile, una bella joven, para tomar un poco de aire en el jardín adyacente. Sentados en uno de los bancos, bien cerca el uno de la otra, y después de un demorado silencio durante el cual el joven ni se movió, este suspiró y así se dirigió a su compañera. Ah, cómo me gustaría ser un octópodo. ¿Por qué?, preguntó la joven con mucha curiosidad. Porque entonces yo tendría 8 brazos para abrazarte, explicó el muchacho. De nuevo el silencio y finalmente después de un tiempo, la joven declaró: entretanto, ¿por qué no utilizas los 2 que tienes? Cada uno de nosotros puede hacer más de lo que cree, y seguramente más de lo que hace. Pero infelizmente, la mayoría de nosotros se queda imaginando cuánto podría hacer, o cómo viviría mejor, solo si tuviera más dinero u otra casa u otro empleo. Si tuviese más tiempo, más preparación, una nueva oportunidad, si tuviese 8 brazos, es difícil creer y aceptar que esta sea una característica definitiva en el ser humano. Somos personas comunes que formamos parte de una gran iglesia católica y cada uno, sí, cada uno de nosotros tiene sus talentos que pueden ser muchísimos y mejor aprovechados. Lo que nos diferencia uno de los otros no son nuestras habilidades innatas, sino el uso que hacemos de esas habilidades. Alguien declaró cierta vez que lo que nos marca no es aquello que somos capaces de realizar, sino lo que realizamos. Sí, apenas lo que realizamos es lo que cuenta. Nuestros sueños pueden ser un motor, pero si no fueran acompañados por la acción, si no pusiéramos en práctica nuestros talentos, continuarían siendo sueños que nos harían desperdiciar el valor de cada día o perder la oportunidad que está frente a nosotros. Cada uno con su potencial. Si apenas nos decidiéramos a utilizarlo, podríamos desarrollar una mayor capacidad, una mayor comprensión y una mejor percepción de la vida y el mundo. Por lo tanto, pregunto,
¿Qué tal si utilizamos los dos brazos que ya tenemos, para responder al llamado que Cristo nos hace para trabajar en su viña, para abrazar a nuestros seres queridos o para llevar a cabo nuestros proyectos? ¿Qué tal si hoy respondemos al llamado de Dios? ¿Qué tal si realizamos nuestra vida ahora? ¿Qué tal si hoy empezamos a trabajar en la construcción del reino de los cielos? ¿No sería mejor que esperar a ser octópodas? Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Juan. El Evangelio nos dice claramente cómo llegar a construir con seguridad nuestro edificio correctamente y sin errores. A. Primero, amar a Dios con toda la mente, con toda la inteligencia y con todo el corazón. B. Segundo, el que me ama, cumplirá mi palabra. Traducir ese amor en obediencia a su palabra. C. Tercero, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Dejar de vivirnos como huérfanos, aceptando a Dios como nuestro Padre y dejándonos amar como hijos de este maravilloso Padre, convirtiéndonos en morada del Padre, transformándonos en templos vivos del Espíritu Santo. D. Cuarto, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Debemos dejarnos enseñar a través del Espíritu Santo por nuestros pastores, catequistas, predicadores. Quinto, la paz les dejo, mi paz les doy. No perder la paz, ni acobardarse, que no haya ni angustias, ni miedos. No preocuparnos por nada, sino más bien ocuparnos en nuestra salvación. Abandonarnos total y plenamente en las manos amorosas del Padre. Y por último, para que esto suceda no basta escuchar acerca del amor de Dios, ni basta entender el amor de Dios. Para que esto suceda, es necesario experimentar el amor de Dios. Ábrete a la experiencia del amor de Dios, pídele a Dios experimentar su amor, para que tu obediencia y tu paz sean perfectas, y puedas llegar a ser uno con Él. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Juan capítulo 4. Versículo 18. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El temor en el ser humano, se origina por la ignorancia. Entre más ignorante sea una persona, más miedoso e insegura será, más fácil de creerse mentiras, cuentos, supercherías. Más fácil de que se confunda, de que se inquiete y deje de creer en la verdad. El que teme, no conoce el amor perfecto que es Dios, no ha experimentado el amor de Dios. Y la única manera que tenemos de conocer a Dios, es a través de Jesucristo, a través de su palabra contenida en la Biblia, a través de los sacramentos, donde se manifiesta en plenitud la presencia del Espíritu Santo. A través de la oración, que es la comunicación con Dios y nuestra fortaleza. El que no ora, no lee, no estudia y no medita la palabra de Dios, no se acerca a los sacramentos, va a ser una persona miedosa, temerosa, sin paz e infeliz, incapaz de experimentar el amor de Dios. Nadie puede amar lo que no conoce. Usted no puede amar a mi padre o a mi madre, no los conoce. Ni a mi hermano o a mi hermana, no los conoce. El que dice que ama a Dios sin conocerlo, es el más grande de los embusteros, esa persona lo único que ha hecho es corresponderle a Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y esas personas mentirosas han terminado haciendo un Dios a su imagen y semejanza, y andan diciendo que aman a Dios, cuando se están amando a ellas mismas. ¿Cómo conoces a una persona? Escuchándola. Platicando con ella, compartiendo tu vida con esa persona. Escucha más a Dios y menos al mundo, comparte tu vida con Dios y menos con el mundo y verás que tus miedos y tus temores, van a ir desapareciendo, y en su lugar va a ir entrando la fe, el amor y la esperanza que te van a llevar a vivir en paz. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Pedro capítulo 5, versículo 7. Depositen en él todas sus preocupaciones, pues él cuida de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo conociendo a Dios podemos confiar en Él, cumplir sus mandatos y depositar en Él todas nuestras preocupaciones. Ojo. Dice todas, esto significa, que las grandes sí, y las chicas no. Todas significa todas, grandes y chicas. Y la razón que nos da esta cita para depositar en Cristo todas nuestras preocupaciones, es muy simple. Porque Él cuida de ustedes. Si supiéramos con cuánto amor nos cuida Dios,
No le tendríamos miedo a nada, ni a nadie. Dios ante todo es nuestro Padre. Y si tú y yo, siendo padres imperfectos, tratamos de mantenernos alertas a todas horas al cuidado de nuestros hijos, ¿cuánto más hará Dios, que es un Padre perfecto, por cada uno de nosotros que somos sus hijos? Dios no solo es el Padre perfecto, sino que es el más responsable, el más cuidadoso, el más amoroso. ¿Crees esto? Entonces, ¿por qué las preocupaciones, los miedos y las angustias? ¿Por qué no abandonarse confiadamente en las manos del Padre? ¿Sabes por qué? Porque le creemos más a las mentiras del diablo, que a las verdades de Dios. Porque escuchamos más las mentiras del mundo, que la palabra verdadera de Dios. ¿Qué pasaría si depositaras todas tus preocupaciones en las manos de Dios? Piénsalo un poco. Tendrías paz y serías feliz. Pero a muchos de nosotros, nos pasa lo que a la señora que vendía tamales en la esquina de mi casa. A mi papá le gustaban muchos los tamales y diario pasaba y le compraba 2 o 3 tamales a la señora de la esquina. Un día, llegaron de visita a mi casa, de manera inesperada, unos parientes, entonces mi papá fue con la señora de los tamales y le dijo que le compraba todos los tamales que tuviera. La señora se quedó callada y después de un momento de silencio le dijo: «No se los vendo». Mi papá le preguntó: «¿Pero por qué no, doña Chui?». A lo que ella respondió: «Porque si usted se los lleva todos, luego ¿qué vendo?». Así nos pasa con Dios. Si le entregamos a Dios todas nuestras preocupaciones, luego ¿de qué nos vamos a angustiar? Como que somos hijos de la mala vida, como que no sabemos cómo ser felices y lo peor es que ni queremos aprender a serlo. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Filipenses capítulo 4, versículos 5 al 7. Se los repito, estén alegres y den a todos muestras de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No es lo mismo ser cristiano, que ser cristiano. Un católico triste, es un triste católico. La alegría es el fruto del católico que sabe obedecer a Dios, cumplir sus mandatos y abandonarse en sus manos. A un verdadero católico, lo único que puede llegar a quitarle su alegría es el pecado, el haberse alejado de Dios. Porque un verdadero católico es aquel que no solo sabe que Dios le ha aceptado como hijo, sino que él también ha aceptado a Dios como Padre y se deja guiar por él y confía en su amor, en su misericordia, en su cuidado y protección. Un verdadero católico, cuando tiene algún contratiempo, inmediatamente recurre a la oración llena de fe y a la súplica llena de confianza, dando gracias de antemano, porque sabe que su oración siempre es escuchada y por eso siempre está en paz. La preocupación es el más grande engaño del demonio para impedirnos experimentar el amor de Dios y nos lleva a la desesperación y a la desobediencia. Imagínate que se acaba de ponchar la llanta de mi carro, y yo me preocupo, ¿me sirve de algo? Claro que no. Mejor me ocupo y me pongo a buscar quién tiene un gato y quién puede ayudarme a cambiar la llanta de refacción. Recuerdo que cuando mi madre murió en un accidente automovilístico y nos dejó huérfanos, una tía, hermana de mi papá, nos hablaba todos los días, para decirnos que preocupada estaba por nosotros, tan chicos y nos habíamos quedado sin madre, ¿qué íbamos a hacer? En cambio, otra tía, hermana de mi mamá, no se preocupó, se ocupó y estuvo con nosotros haciéndonos pie de casa, hasta que nos enseñó a hacer las cosas. ¿Cuál de las dos tías crees que hizo más por nosotros? Lógico, la segunda. ¿Pero cuál crees que creyó que hizo más? La primera, porque creyó que con preocuparse nos ayudaba en algo. ¿Cuántos católicos viven preocupados por su salvación? ¿Y cuántos católicos viven ocupados en su salvación? ¿Cuáles crees que se van a salvar? ¿Y cuáles no? Ahora checa de cuáles eres tú. Porque si eres de los que solamente se preocupan, no te vas a salvar. En cambio, si eres de los que te ocupas, escuchando a Dios, conociéndolo a través de su palabra, de la formación, de la oración, cumpliendo sus mandatos, trabajando en la extensión del reino, acercándote a los sacramentos, ¡felicidades! La paz del Señor, que es mayor de lo que te puedes imaginar, te guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Conocedores de que tenemos un Padre maravilloso que nos ama y cuida de nosotros, y sabiendo que al aceptar a Dios como Padre, aceptamos a todos los que nos rodean como hermanos.
Oremos por todos y cada uno de los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo en calidad, en cantidad, en santidad, en amor, en humildad, en obediencia y confianza a Dios. Oremos por las misiones que tenemos en puerta. En Oakland, California, en el templo de San Luis Beltrán, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, derrame su Espíritu Santo en abundancia, llenándonos a todos los que vamos a participar de gracia, amor y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por Emérita, por los hijos de Silvia, por Luis Adrián, por Rogelio Rene, por Cristian, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cleotilde, por todas las personas de Cócula que me pidieron oración, por Mago Gómez, por Mago Ramírez, por Juan Pablo, por Isabel, por el esposo de Mary Chui, por María Elena Zavala, por la nieta de Rocío Romero, por Lorena e Israel, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Oremos por todas las mamás, vivas y difuntas, para que nuestro Señor Jesucristo este mes de mayo, a las mamás vivas nos dé sabiduría para ser como la Virgen María, Madres Santas, que sepamos llevar a nuestros hijos a Dios. Y a las mamás difuntas, les conceda la salvación de sus almas y el descanso eterno. Y por las que están esperando un bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien. Especialmente por él y por Clara. Oremos por todas las personas que cumplieron años en este mes de mayo, muy especialmente por nuestra compañera Olga Olivia Quintana, coordinadora de San Rafael, para que Jesús nuestro Señor les siga llenando de amor, gracia y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.